En el verano de 1867, en una comunidad agrícola remota fuera de Sedalia, Missouri, Timothy Caldwell, de 8 años, se convirtió en el sujeto del caso médico más perturbador jamás documentado en el medio oeste estadounidense. El Dr. Samuel Harding, el único médico de la región, llenó 3 diarios encuadernados en cuero con observaciones de un niño cuyo comportamiento desafiaba cada principio de la naturaleza humana conocido por la medicina del siglo XIX. El niño parecía normal, incluso encantador para los observadores casuales, pero bajo su exterior inocente yacía algo que la ciencia médica de la época simplemente no podía explicar. Durante 6 meses, 3 personas murieron en accidentes alrededor de Timothy Caldwell, junto con docenas de animales de granja encontrados muertos en circunstancias misteriosas. 11 personas que, de alguna manera, se cruzaron con un niño cuya sonrisa nunca alcanzaba sus pálidos ojos azules. Los registros oficiales fueron sellados por las autoridades locales y ocultos durante más de un siglo, pero la verdad sobre Timothy Caldwell revela una oscuridad que desafía todo lo que creíamos saber sobre la capacidad del mal en la infancia. Antes de continuar con la historia de Timothy Caldwell y el terror que se apoderó del condado de Sedalia, si esta historia te intriga, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas nuestras investigaciones profundas en los misterios históricos más oscuros de América. Y por favor, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o estado nos estás escuchando. Nos encanta saber de nuestra comunidad de entusiastas del misterio en todo el mundo. Los eventos que harían infame a Timothy Caldwell no comenzaron con violencia, sino con pérdida. El Missouri de 1867 era un estado que aún sangraba por las heridas de la guerra civil. Pueblos como Sedalia habían enviado a sus jóvenes a morir en campos de batalla distantes, dejando atrás viudas, huérfanos y comunidades luchando por reconstruirse. La granja de los Caldwell, enclavada en un valle a 15 millas al sur del pueblo, había sido próspera. James y Martha Caldwell habían construido su hogar con sueños de criar ganado y maíz, pero esos sueños murieron con James en la batalla de Wilson's Creek en 1861. Martha trató de mantener la granja sola, pero la tuberculosis se llevó sus pulmones en el crudo invierno de 1865. Su hijo, Thomas, con apenas 21 años, heredó tierras que no podía trabajar y deudas que no podía pagar. Cuando Thomas recibió noticias de que su hermano William había muerto en la prisión de Andersonville, dejando una viuda y un hijo de 8 años, vio tanto una carga como una oportunidad. El niño Timothy necesitaría un hogar, y Thomas necesitaba ayuda con el interminable trabajo agrícola. Thomas Caldwell era un hombre duro, endurecido aún más por la guerra y la pérdida. Su esposa Sarah se había vuelto de lengua afilada y amargada durante los años sin hijos. Ninguno de los dos estaba particularmente capacitado para criar a un niño, especialmente uno que llegó a su puerta en la primavera de 1866, llevando solo una pequeña bolsa de tela y unos ojos que parecían demasiado viejos para su joven rostro. Timothy Caldwell era pequeño para su edad, con una piel pálida que se quemaba fácilmente bajo el sol de Missouri y cabello rubio que su tía Sarah mantenía corto para evitar los piojos. Hablaba poco sobre su vida antes de la granja, ofreciendo solo fragmentos cuando se le presionaba. Su padre había sido soldado. Su madre tosía sangre. Había vivido un tiempo con vecinos después de que ella muriera. Lo que más llamaba la atención de los adultos sobre Timothy era su cortesía. Siempre decía, sí, señor y sí, señora. Nunca se quejaba del trabajo ni del castigo. Parecía, en todos los sentidos, el modelo de un niño bien portado. El Dr. Samuel Harding encontró por primera vez a Timothy en junio de 1866, cuando el niño acompañó a su tío al pueblo por suministros. Harding, graduado del Colegio Médico de Missouri y uno de los pocos médicos formalmente capacitados al oeste de St. Louis, había desarrollado un ojo agudo para leer a las personas durante sus años tratando a soldados unionistas y confederados. Algo en él, niño Caldwell, lo inquietaba, aunque no podía identificar qué era. El niño era perfectamente respetuoso, escribiría más tarde Harding en su diario. Respondía preguntas directamente, mantenía contacto visual adecuado y no mostraba ninguna de las inquietudes o timidez típicas de los niños rurales al encontrarse con extraños. Sin embargo, me sentí profundamente incómodo en su presencia. Su mirada tenía una intensidad que parecía sugerir que me estaba estudiando con el mismo interés clínico que yo normalmente reservaba para mis pacientes. Alrededor de Sedalia, la comunidad era lo suficientemente pequeña como para que todos supieran los asuntos de los demás. La granja de los Caldwell estaba aislada, pero no tanto como para que los vecinos no notaran cosas. La señora Eleanor Patterson, cuya propiedad
propiedad colindaba con la tierra de los Caldwell, solía ver a Timothy trabajando en los campos o cuidando al ganado. Le comentó a su esposo que el niño trabajaba con una concentración inusual para alguien de su edad, sin parecer cansarse nunca, sin detenerse para jugar o descansar, como lo hacen naturalmente los niños. Era como ver una pequeña máquina, le dijo a su esposo Samuel durante la cena una noche. Trabajó sin parar desde el amanecer hasta el anochecer, sin quejarse, sin desacelerar. No es natural que un niño no tenga ni una pizca de juego en él. La granja de los Patterson criaba gallinas, y el Ellanena notó que sus aves se agitaban siempre que Timothy se acercaba a la línea divisoria de las propiedades. Se agrupaban, cacareaban, agitaban sus alas y se negaban a acercarse a la cerca que separaba ambas tierras. Su esposo lo desestimó como una simple coincidencia, pero el Ellanena no podía quitarse la sensación de que los animales percibían algo en el niño que los humanos no alcanzaban a notar. La primera muerte ocurrió en una sofocante tarde de agosto de 1866. La pequeña Mary Fletcher, de 5 años, hija del herrero del pueblo y conocida por su risa brillante y su tendencia a deambular, había estado jugando cerca de Willow Creek, un arroyo poco profundo que corría entre varias propiedades, incluida la granja de los Caldwell. Timothy encontró su cuerpo. Llegó a la casa de los Fletcher justo cuando la familia se preparaba para la cena, con la ropa mojada y el rostro pálido por lo que parecía ser una angustia genuina. Señora Fletcher, dijo con voz firme, a pesar de su evidente agitación, encontré a Mary junto al arroyo. No respira. El grupo de búsqueda que corrió hacia el arroyo encontró a Mary Fletcher boca abajo en agua de apenas 45 centímetros de profundidad. El doctor Harding, llamado de inmediato, determinó que la niña se había ahogado, un accidente trágico pero no inusual en áreas rurales donde los niños jugaban sin supervisión cerca del agua. Lo que preocupó a Harding no fue la muerte en sí, sino el relato de Timothy sobre el hallazgo del cuerpo. El niño ofreció una descripción inusualmente detallada del lugar exacto donde había encontrado a Mary, la posición de su cuerpo y el estado de su ropa. Cuando se le presionó para explicar cómo había llegado justo a ese lugar en ese momento, Timothy explicó que estaba buscando un ternero perdido. La memoria del niño era sorprendentemente precisa, anotó Harding en su diario. Podía describir la posición exacta de los miembros de la niña fallecida, como su vestido se había enganchado en una rama sumergida, incluso el color del agua alrededor de su rostro. Tal atención al detalle parecía inusual para un niño que afirmaba estar asustado y perturbado por el descubrimiento. Thomas Caldwell, al ser interrogado, confirmó que uno de sus terneros efectivamente había desaparecido esa mañana y que había enviado a Timothy a buscarlo por la zona del arroyo. El ternero fue encontrado 2 días después, sano y pastando en un prado a casi 1 milla del lugar donde Mary Fletcher se había ahogado. La familia Fletcher, devastada por su pérdida, recibió con gratitud las condolencias de Timothy. Después de todo, había sido él quien encontró a su hija y los alertó de inmediato. En el funeral, Timothy se sentó en silencio, junto a su tía y su tío, con la cabeza inclinada respetuosamente durante todo el servicio. Cuando la familia le agradeció por su rápida acción, aceptó el agradecimiento con la solemnidad apropiada. Ojalá la hubiera encontrado antes, le dijo al padre de Mary, con una voz que transmitía la justa medida de pesar y tristeza. Pero el Ellanena Patterson, observando desde el otro lado de la iglesia, notó algo que le rondaría la mente durante días. Cuando la madre de Mary Fletcher se desplomó de dolor durante el servicio, cuando la vista del pequeño ataúd redujo a lágrimas a hombres adultos, la expresión de Timothy Caldwell no cambió. Su cabeza permanecía inclinada en aparente tristeza, pero cuando creía que nadie lo miraba, sus pálidos ojos azules seguían secos y atentos, captando cada detalle de la escena a su alrededor. La segunda muerte ocurrió 3 semanas después. El viejo Henrik Len, un noruego. Henrik Larsen, un inmigrante que había trabajado como leñador antes de que la artritis lo obligara a retirarse, fue encontrado al pie de un saliente rocoso conocido localmente como Devil's Bluff, el acantilado del diablo. El saliente daba al arroyo donde Mary Fletcher se había ahogado, y se sabía que Henrik subía allí con frecuencia para revisar las colmenas silvestres que cuidaba. Una vez más, Timothy Caldwell estuvo involucrado en el hallazgo. Había estado regresando a casa desde el pueblo cuando notó algo inusual en la base del acantilado. Vi el sombrero del señor Larsen enganchado en un arbusto de espinas, le dijo Timothy a la multitud que se reunía. Lo llamé, pero no respondió, así que bajé a mirar. Henrik Larsen estaba muerto, con el cuello roto, aparentemente por una caída desde la cima del acantilado de unos 12 metros.
El examen del Dr. Harding reveló que probablemente el anciano había muerto instantáneamente al impactar contra el suelo. El único aspecto inusual de la escena era la presencia de varias abejas muertas esparcidas alrededor del cuerpo, muchas más de las que normalmente se encontrarían lejos de una colmena. El señor Larsen conocía esos acantilados mejor que cualquier otro hombre del condado, le dijo Samuel Patterson al Dr. Harding después del examen. Llevaba 3 años subiendo allí. Nunca se tropezó ni una vez. No tiene sentido que se caiga ahora. Cuando se le preguntó, Timothy sugirió que tal vez el anciano había sido picado por abejas y perdió el equilibrio. Siempre decía lo enojadas que se ponen cuando las molestas, dijo el niño. Tal vez lo atacaron en enjambre y se confundió. El Dr. Harding consideró plausible la explicación de Timothy, pero había algo en la escena que lo inquietaba. Las abejas muertas estaban agrupadas en un área pequeña justo alrededor del cuerpo de Henry. Si el anciano hubiera molestado una colmena en la cima del acantilado, debería haber habido más evidencia de actividad de abejas a lo largo del trayecto presumido de su caída. En cambio, parecía como si las abejas se hubieran concentrado únicamente en el sitio del impacto. Cuando Harding subió a la cima del acantilado para examinar las colmenas, las encontró intactas y sin señales de haber sido perturbadas recientemente. Las abejas obreras estaban activas, pero no agitadas, ocupadas con su trabajo habitual de recolectar néctar de las flores silvestres del final del verano. La tercera muerte destruyó cualquier ilusión de coincidencia. En septiembre de 1866, Jacob Mies, de 6 años, desapareció mientras jugaba en el bosque cerca de la cabaña de su familia. Su cuerpo fue encontrado 4 días después en un pozo abandonado a casi 1 kilómetro de donde había sido visto por última vez. Timothy Calpel se ofreció como voluntario para unirse al grupo de búsqueda. Durante 3 días, Timothy buscó junto a los adultos, mostrando una resistencia notable para un niño de su edad. Parecía conocer el bosque íntimamente, guiando a los buscadores por zonas que incluso los residentes de toda la vida encontraban difíciles de recorrer. Cuando se le preguntó cómo conocía tan bien el terreno, Timothy explicó que solía explorar el bosque en su tiempo libre, buscando plantas y hierbas útiles que su tía pudiera usar para cocinar o como medicina. Al amanecer del 4.º día, Timothy apareció en la cabaña de los Mies. Creo que encontré algo, le dijo al padre de Jacob, con la voz cargada de agotamiento. Hay un pozo viejo a unos 800 metros al norte de aquí. Escuché algo que sonaba como llanto. El pozo estaba parcialmente oculto por troncos caídos y maleza. Jacob Mies se encontraba en el fondo, vivo pero apenas consciente, sufriendo de deshidratación y exposición. El Dr. Harding fue llamado de inmediato, pero el niño murió pocas horas después de ser rescatado, incapaz de recuperarse del trauma. El niño había estado en el fondo de ese pozo durante casi 4 días, escribió Harding en su diario. El hecho de que Timothy Calpel haya podido localizarlo en un lugar tan escondido plantea preguntas inquietantes. ¿Hasta qué punto conoce este niño el terreno? ¿Qué otros peligros ocultos podría conocer? Aún más inquietante fue el comportamiento de Timothy durante las últimas horas de vida de Jacob. Mientras la familia Mies montaba guardia alrededor de su hijo moribundo, Timothy se sentó tranquilamente en una esquina de la cabaña, aparentemente rezando. Pero el Dr. Harding, ubicado donde podía observar al niño sin ser visto, notó algo que lo perturbó profundamente. Timothy no estaba rezando. Sus labios se movían, pero sus ojos estaban fijos en Jacob Mies con una intensidad que parecía casi científica. Parecía estar catalogando cada detalle del estado del niño moribundo, la respiración dificultosa, la piel pálida, la forma en que la conciencia iba y venía. Cuando Jacob finalmente murió, la expresión de Timothy no mostró tristeza ni sorpresa. En su lugar, había algo que el Dr. Harding solo podía describir como satisfacción. Después del funeral, el Dr. Harding inventó una excusa para visitar el pozo abandonado donde habían encontrado a Jacob. El lugar lo inquietaba por razones que no podía expresar con claridad. El pozo estaba, en efecto, muy bien escondido, cubierto por escombros naturales que habrían requerido un esfuerzo considerable para ser removidos. Sin embargo, Timothy había afirmado haber escuchado llanto proveniente de ese lugar, algo que parecía poco probable dada la profundidad del pozo y la cantidad de maleza que lo cubría. Al examinar el sitio con mayor detenimiento, Harding notó algo que el grupo de rescate había pasado por alto en su prisa por salvar a Jacob. Alrededor del borde del pozo, los escombros estaban dispuestos con una precisión inusual. Troncos y ramas que deberían haber caído al azar mostraban signos de haber sido colocados deliberadamente, creando un camuflaje natural casi imposible de detectar a menos que uno supiera exactamente
exactamente dónde mirar. Las implicaciones eran demasiado inquietantes para decirlas en voz alta, pero Harding no podía quitarse de la mente la sospecha de que Jacob Mix no había caído accidentalmente al pozo. Alguien lo había colocado allí, y alguien había ocultado cuidadosamente el lugar hasta que el niño estuviera demasiado débil para sobrevivir al rescate. Esa noche, Harding comenzó a llevar notas detalladas sobre Timothy Caldwell. Si sus sospechas eran correctas, el niño representaba un peligro para toda la comunidad. Pero las sospechas no eran pruebas, y pruebas era precisamente lo que le faltaba a Harding. El problema era que Timothy Caldwell, en apariencia, era un niño modelo. Asistía regularmente a la iglesia con su tía y su tío, se sentaba en silencio durante los servicios y recitaba las oraciones con reverencia. Trabajaba con diligencia en la granja, cumpliendo tareas que serían exigentes incluso para muchos adultos. Hablaba con respeto a sus mayores y mostraba la debida deferencia a las figuras de autoridad. Y lo más importante, Timothy tenía explicaciones plausibles para su presencia en cada tragedia. Había estado buscando un ternero perdido cuando encontró a Mary Fletcher. Había estado caminando a casa desde el pueblo cuando vio el sombrero de Henrik Larsen. Se había ofrecido como voluntario para ayudar a buscar a Jacob Mix, como lo haría cualquier miembro preocupado de la comunidad. Pero la formación médica de Harding le había enseñado a mirar más allá de las apariencias. Al tratar a soldados heridos, había aprendido a reconocer los signos de hombres que mataban no por deber patriótico o necesidad desesperada, sino por algo más oscuro y fundamental. En esos hombres había una frialdad, una desconexión de las emociones humanas normales, que se manifestaba en formas sutiles, poca reacción ante el horror, demasiado interés por el sufrimiento, una capacidad para hablar de la violencia con desapego clínico. Timothy Caldwell mostraba todas esas características, pero concentradas en el cuerpo y el rostro de un niño de 8 años. La investigación del Dr. Harding comenzó formalmente en octubre de 1866. Usando su posición como médico de la comunidad, realizó visitas regulares a granjas y hogares del área, aparentemente para controlar la salud de las familias que aún se recuperaban de las dificultades de la guerra. En realidad, estaba reuniendo información sobre Timothy Caldwell. Lo que descubrió pintaba una imagen inquietante de un niño que parecía existir en el centro de un círculo de desgracia cada vez más amplio. El ganado de las granjas vecinas estaba muriendo a un ritmo inusual, no por enfermedades, sino por lo que parecían ser accidentes. Gallinas aparecían con el cuello roto, aparentemente asesinadas por zorros, aunque no se encontraban otros signos de depredación. Cerdos sufrían heridas misteriosas que se infectaban y provocaban su muerte. Caballos desarrollaban cojera repentina que obligaba a los granjeros a sacrificarlos. La señora Eleanor Patterson le confesó al Dr. Harding que había perdido 17 gallinas en los últimos 2 meses. Es la cosa más extraña, dijo. Se mueren de 1 o 2 por vez, y siempre las encontramos en la mañana con el cuello roto limpiamente. Mi esposo cree que son los zorros, dijo Eleanor, pero nunca he visto señales de zorros cerca del gallinero. Y la forma en que las matan es demasiado limpia, demasiado precisa. Cuando Harding examinó las víctimas más recientes, encontró evidencia que apoyaba las sospechas de Eleanor. Las gallinas habían sido asesinadas con una fuerza precisa aplicada en puntos específicos del cuello, una técnica que requería un conocimiento considerable de anatomía. No era la violencia aleatoria típica de un ataque de depredador, sino algo mucho más deliberado y controlado. Patrones similares surgieron en otras granjas. James Pickham había perdido 3 terneros en lo que describió como accidentes extraños, animales que, de algún modo, habían logrado estrangularse con sogas o atorarse la cabeza en cercas de maneras que desafiaban toda lógica. El toro premiado de Robert Tannen había caído en una zanja y se rompió una pierna, a pesar de ser uno de los animales más firmes del condado. En todos los casos, las granjas afectadas estaban a una distancia caminable de la propiedad Caldwell, y en varios incidentes, los vecinos reportaron haber visto a Timothy en las cercanías en el momento de los hechos. Lo vi caminando por nuestra cerca la mañana antes de encontrar al ternero, le dijo James Pickham al Dr. Harding. Me pareció raro que estuviera tan lejos de su casa, pero el niño siempre fue educado al verme, saludaba con la mano y gritaba un saludo, como si se lo hubieran enseñado bien. El Dr. Harding también comenzó a observar con mayor atención el comportamiento de Timothy durante sus visitas médicas de rutina a la granja Caldwell.
El niño siempre estaba presente durante esas visitas, de pie en silencio mientras Harding examinaba a su tía y a su tío por los típicos males del trabajo agrícola. Pero Harding notó que Timothy observaba los exámenes con un interés inusual, haciendo preguntas sobre anatomía y procedimientos médicos que parecían avanzadas para un niño de su edad. ¿Cómo sabe uno si alguien está realmente muerto?, preguntó Timothy durante una de esas visitas, con un tono casual, como si hablara del clima. A veces la gente solo parece que está dormida. Cuando se le pidió que explicara su curiosidad, Timothy dijo que le preocupaba poder ayudar si alguien se hería mientras él estaba solo en la granja. El tío Thomas dice que tengo que saber cómo manejar emergencias, ya que estamos tan lejos del pueblo, explicó. La explicación era razonable, pero algo en la pregunta inquietó profundamente al Dr. Harding. Había una cualidad clínica en el interés de Timothy por la muerte y las heridas que iba más allá de la curiosidad infantil común. El niño preguntaba por los mecanismos de la muerte, cuánto tiempo tardaba, qué señales había que buscar, y si las personas podían sobrevivir ciertos tipos de trauma, con el mismo desapego que un estudiante de medicina podría mostrar al estudiar cadáveres. Durante estas conversaciones, Harding empezó a probar el conocimiento de Timothy con información deliberadamente falsa, afirmando que ciertas heridas eran mortales cuando no lo eran, o que síntomas específicos indicaban ciertas condiciones médicas. Timothy nunca contradecía directamente esas afirmaciones erróneas, pero Harding notaba que el niño archivaba cada pedazo de información con una retentiva asombrosa. Aún más perturbadora fue la reacción de Timothy a las historias del Dr. Harding sobre el tratamiento de soldados heridos durante la guerra. Mientras la mayoría de los niños reaccionaban con horror o tristeza al escuchar relatos de heridas de batalla, Timothy escuchaba con atención absoluta, haciendo preguntas detalladas sobre patrones de heridas, pérdida de sangre y tasas de supervivencia. ¿Gritaban mucho cuando les cortabas los brazos?, preguntó Timothy en una ocasión, con sus pálidos ojos azules fijos intensamente en el rostro del doctor. ¿O estaban tan heridos que no podían hacer ruido? La pregunta, expresada con el tono educado tan característico de Timothy, provocó un escalofrío en Harding que nunca olvidaría. Para noviembre de 1866, el Dr. Harding había llenado casi 2 diarios completos con observaciones sobre Timothy Caldwell. El retrato que emergía era el de un niño que poseía una comprensión adulta de la violencia y la muerte, combinada con una total ausencia de empatía humana normal. Pero la documentación no era lo mismo que la evidencia. Y evidencia era lo que Harding necesitaba si esperaba proteger a la comunidad de lo que cada vez creía con más certeza que era un depredador peligroso. La oportunidad para reunir esa evidencia llegó cuando Thomas Caldwell se lesionó la espalda durante la cosecha de otoño. La lesión requirió reposo en cama y visitas médicas diarias, lo que le dio al Dr. Harding un acceso sin precedentes al hogar de los Caldwell. Durante estas visitas, comenzó a entablar conversaciones más largas con Timothy, indagando con cautela para comprender el alcance del conocimiento del niño y la naturaleza de sus pensamientos. Lo que descubrió superó sus peores temores. Timothy Caldwell había estado realizando experimentos con seres vivos durante meses, posiblemente años. Mediante una combinación de preguntas cuidadosas y observación directa, el Dr. Harding determinó que el niño había estado capturando y torturando sistemáticamente pequeños animales, estudiando sus respuestas a diversas formas de daño y angustia. Timothy había mencionado la cueva durante una de sus conversaciones, describiéndola como un lugar al que iba para pensar y estar solo. Cuando el Dr. Harding investigó el lugar, encontró una colección cuidadosamente organizada de huesos de animales, instrumentos quirúrgicos rudimentarios fabricados con herramientas de granja, y una serie de dibujos detallados que documentaban varios experimentos de tortura y mutilación. Los dibujos fueron el descubrimiento más perturbador. Ejecutados con una sorprendente destreza artística para un niño, mostraban conejos, ardillas, aves y animales más grandes en diversas etapas de disección y herida. Cada dibujo iba acompañado de anotaciones escritas con la pulcra caligrafía de Timothy, describiendo las reacciones de los animales, el tiempo que tardaban en morir y observaciones sobre qué métodos causaban mayor sufrimiento. El sujeto permaneció consciente aproximadamente 10 minutos después de
de la extracción de los ojos. Decía una anotación junto a un dibujo detallado de un conejo. Las vocalizaciones disminuyeron gradualmente. El movimiento cesó tras aplicar presión en la garganta. El Dr. Harding comprendió que Timothy había estado usando a los animales de la comunidad como sujetos para experimentos cada vez más sofisticados en crueldad. Las muertes accidentales en las granjas vecinas eran en realidad el resultado del deseo de Timothy de probar sus métodos en sujetos más grandes. Pero el descubrimiento más escalofriante fue un conjunto más reciente de dibujos que mostraban figuras humanas en lugar de animales. Estos bocetos representaban a niños y adultos en diversas posturas de sufrimiento y heridas, cada uno acompañado de notas especulativas sobre anatomía humana y posibles métodos para causar daño. Un dibujo mostraba una figura que era inconfundiblemente Mary Fletcher, la primera niña en morir. Otro mostraba a Henry Clem. Un tercero mostraba a Jacob Mies en el fondo de un pozo, con anotaciones detalladas sobre los efectos de la deshidratación y la exposición en el cuerpo humano. Timothy Calbell no solo había estado presente cuando estas personas murieron, él había planeado sus muertes, ejecutado esos planes con precisión metódica y documentado los resultados para futuros estudios. Como pronto descubriría el Dr. Harding, el horror en el condado de Sedalia estaba lejos de haber terminado. Si esta historia te ha dado escalofríos, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale like para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte más relatos como este. Vamos a descubrir juntos qué sucede después. El Dr. Harding enfrentaba una situación imposible. La evidencia encontrada en la cueva probaba que Timothy Calbell era responsable de múltiples muertes, pero dicha evidencia había sido obtenida mediante lo que equivalía a un allanamiento ilegal. Además, la idea de que un niño de 8 años pudiera ser un asesino calculador estaba tan fuera del entendimiento aceptado de la naturaleza humana que ningún tribunal aceptaría tal afirmación. La ciencia médica de 1867 no tenía ningún marco para entender trastornos de personalidad antisocial o psicopatía. La creencia predominante era que los niños eran inherentemente inocentes, corrompidos solo por malas influencias o experiencias traumáticas. La idea de que un niño pudiera nacer sin la capacidad de empatía o razonamiento moral era literalmente inconcebible para la mayoría. El Dr. Harding sabía que si presentaba sus hallazgos a las autoridades locales, probablemente sería descartado como un hombre cuya mente había sido dañada tras tantos años tratando a víctimas de guerra. La evidencia sería desestimada. Timothy sería defendido como un huérfano traumatizado que actuaba por su dolor, y los asesinatos continuarían. En lugar de eso, el Dr. Harding decidió enfrentar directamente a Timothy. Durante su siguiente visita a la granja Calbell, le preguntó al niño que lo acompañara a revisar el ganado en el pastizal lejano. Una vez que estuvieron solos, el Dr. Harding reveló lo que había descubierto en la cueva. La reacción de Timothy no fue la que el doctor esperaba. El niño no mostró sorpresa, ni negó nada, ni tuvo miedo de ser descubierto. En cambio, escuchó con calma mientras el Dr. Harding describía los dibujos y las notas, asintiendo ocasionalmente como si confirmara la precisión de las observaciones del doctor. No vas a decírselo a nadie, dijo Timothy. Cuando el Dr. Harding terminó de hablar, no fue una pregunta ni una súplica, sino una afirmación dicha con total confianza. ¿Por qué no lo haría?, preguntó el doctor, genuinamente curioso por el razonamiento del niño. Timothy sonrió, la primera expresión genuina de emoción que el Dr. Harding había visto en su rostro. Porque nadie te creería, dijo, y porque tienes curiosidad por saber qué haré después. El niño tenía razón en ambas cosas. El Dr. Harding sabía que sus afirmaciones sonarían como los delirios de un hombre que estaba perdiendo la cordura, pero Timothy también había identificado algo que el doctor dudaba en admitir, incluso a sí mismo, una fascinación científica por observar el desarrollo de lo que podría ser el ser humano más peligroso que había encontrado jamás. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?, preguntó el Dr. Harding. Desde que tenía 5 años, respondió Timothy con naturalidad. Tal vez antes. Empecé con insectos, luego ratones, luego cosas más grandes. Es interesante ver cómo reaccionan distintos animales a los mismos tratamientos. Y las personas que murieron, Timothy se encogió de hombros. También fueron experimentos. Quería ver si las personas reaccionaban igual que los animales. Lo hacen, en su mayoría, pero son mejores para entender lo que les está ocurriendo. Eso lo hace más interesante. El Dr. Harding sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de noviembre. ¿Qué planeas hacer ahora?,
preguntó. Timothy consideró la pregunta seriamente antes de responder. Necesito saber qué pasa cuando haces daño a alguien que confía completamente en ti. Alguien que no sospecharía nada hasta que ya es demasiado tarde. La implicación era clara. Timothy planeaba matar a su tía y a su tío. El Dr. Harding supo que tal vez tenía días, posiblemente solo horas, antes de que Timothy llevara a cabo sus planes. El niño había revelado sus intenciones con la confianza casual de alguien que se creía intocable, y la experiencia pasada sugería que Timothy no demoraba una vez que tomaba una decisión. Esa misma noche, el Dr. Harding visitó al Sheriff William Crawford en Sedalia. Crawford era un hombre práctico que había servido con distinción en el ejército de la Unión y tenía poca paciencia para teorías o suposiciones. Pero también confiaba en el juicio del Dr. Harding y estaba dispuesto a escuchar evidencia, por inusuales que fueran las circunstancias. El Dr. Harding presentó su caso con cuidado, enfocándose en hechos verificables en lugar de teorías psicológicas. Mostró a Crawford los dibujos y notas de la cueva, señaló el patrón de muertes y accidentes en torno a Timothy y documentó el conocimiento inusual del niño sobre anatomía y violencia. Lo más importante fue que el doctor reveló la intención expresada por Timothy de matar a su tía y su tío. Esa era información que no podía ignorarse, sin importar la fuente. Aun si la mitad de lo que me dices es cierto, dijo el sheriff Crawford después de revisar la evidencia, examinando cada dibujo perturbador con creciente alarma, no podemos arrestar a un niño por dibujos y sospechas, pero sí podemos vigilarlo y estar listos para actuar si intenta algo. Crawford estudió la precisión anatómica de los bocetos de Timothy, notando detalles para los cuales ni siquiera su experiencia como veterano de la guerra civil lo había preparado. Los dos hombres pasaron horas desarrollando su estrategia, incorporando a los ayudantes más confiables de Crawford, hombres que habían servido bajo su mando durante la guerra y en quienes se podía confiar para mantenerse firmes bajo presión. El Dr. Harding y el sheriff Crawford desarrollaron un plan integral. El doctor llegaría a la granja Calbell a su hora habitual, trayendo láudano aparentemente para el manejo del dolor de Thomas, pero en realidad para mantener tanto a Thomas como a Sarah lo suficientemente sedados como para impedir que Timothy pudiera hacerles daño con facilidad. El sheriff Crawford y sus ayudantes se posicionarían. Ellos mismos se posicionarían estratégicamente alrededor de la propiedad de la granja, lo suficientemente cerca para responder con rapidez, pero lo bastante lejos para evitar ser detectados. El plan se puso en marcha a la mañana siguiente. Mientras el Dr. Harding se acercaba a la casa en su coche, notó de inmediato que algo era diferente. Los sonidos habituales de actividad matutina en la granja, gallinas picoteando en el patio, cerdos gruñendo en su corral, estaban ausentes. La propiedad guardaba un silencio inquietante que le erizó la piel. Timothy apareció en la puerta antes de que el Dr. Harding siquiera descendiera de su coche. El niño se quedó perfectamente quieto, sus ojos azul pálidos seguían los movimientos del doctor con un enfoque depredador. Vestía su ropa de trabajo habitual, pero el Dr. Harding notó que Timothy tenía las mangas remangadas hasta los codos y las manos visiblemente recién lavadas, con esa clase de limpieza minuciosa que sugiere preparación para un trabajo sucio. Buenos días, Dr. Harding, dijo Timothy, con su característica cortesía en la voz, pero algo por debajo había cambiado. Había una anticipación, una emoción que el niño luchaba por contener. He estado esperando por usted. Las palabras provocaron un escalofrío en el Dr. Harding. El uso de esperando por parte de Timothy sugería que había estado anticipando esta visita. Quizás incluso había contado con ella como parte del plan que había puesto en marcha. Dentro de la casa, el Dr. Harding encontró a Thomas y Sarah Calbell en su habitación, aparentemente dormidos en paz. Pero al acercarse a la cama de Thomas para revisar su estado, notó que la respiración del hombre era inusualmente superficial y que su piel había adquirido una palidez grisácea que sugería algo más que un sueño natural. ¿Qué les diste?, preguntó el Dr. Harding en voz baja, sin girarse a mirar a Timothy, pero sabiendo que el niño observaba cada movimiento que hacía. Solo unas hierbas que encontré en el bosque, respondió Timothy, con un tono inocente, pero con una elección de palabras muy deliberada. Hay muchas plantas interesantes que crecen por aquí. Algunas tienen propiedades muy útiles. El Dr. Harding le tomó el pulso a Thomas y lo encontró débil pero estable. Sarah mostraba síntomas similares. Estaba profundamente inconsciente, pero aún viva. Fuera lo que fuese que Timothy había usado, había sido cuidadoso con la dosis.
Quería que sus víctimas estuvieran indefensas, pero vivas, al menos por ahora. No van a despertarse por varias horas, continuó Timothy de forma conversacional. Eso debería darnos tiempo suficiente para hablar sin interrupciones. La conversación que siguió fue diferente a cualquier otra que el Dr. Harding hubiera experimentado jamás. Timothy hablaba sobre asesinato y tortura con el desapego clínico de un profesor de medicina discutiendo anatomía. Describía sus experimentos con animales y humanos con precisión científica, explicando sus metodologías y los conocimientos que había obtenido de cada muerte. Mary Fletcher me enseñó que ahogarse en realidad es bastante lento, dijo Timothy, acomodándose en una silla como si iniciara una charla agradable de tarde. Todos piensan que las personas simplemente se hunden bajo el agua y desaparecen, pero no funciona así. Hay lucha y pánico y un patrón interesante de intentos de respirar antes de que finalmente se rindan. Tuve que mantenerla bajo el agua casi 3 minutos antes de que dejara de luchar. El Dr. Harding sintió que la sangre se le helaba. ¿La mantuviste bajo el agua tú mismo? Timothy asintió con entusiasmo. Estaba jugando junto al arroyo y le dije que había encontrado una piedra bonita en el fondo. Cuando se inclinó para mirar, simplemente empujé su cabeza hacia abajo y la mantuve ahí. Era tan pequeña que no necesitaba mucha fuerza, pero luchó más de lo que esperaba. Ahí fue cuando me di cuenta de que las personas tienen instintos de supervivencia mucho más fuertes que los animales. Y Henry Clarkson, eso fue más complicado, admitió Timothy. No podía vencerlo físicamente, así que tuve que ser más creativo. Sabía que revisaba sus colmenas cada jueves por la mañana, así que la noche anterior subí al risco y aflojé algunas piedras en el borde. Luego recogí abejas de una de sus colmenas y las metí en una bolsa de tela. Los ojos de Timothy brillaban mientras describía su metodología. Cuando el señor Larsen subió a revisar las colmenas, yo estaba esperando detrás de unas rocas. Le lancé la bolsa de abejas directo al rostro y comenzó a gritar que una enorme nube de abejas lo estaba atacando. Entró en pánico y tropezó hacia atrás justo por el borde donde yo había debilitado la barrera de piedra. La caída lo mató al instante, tal como lo había calculado. Y Jacob fue el más interesante de todos, dijo Timothy, con un tono de maestro compartiendo una lección particularmente fascinante. No lo maté rápidamente como a los otros. Quería ver qué ocurría cuando alguien moría lentamente durante varios días. Así que lo convencí de que me siguiera al bosque diciéndole que había encontrado una familia de mapaches bebés. Timothy hizo una pausa, saboreando el recuerdo. Jacob estaba tan preocupado por los animales bebés imaginarios que no pensó ni un segundo en el peligro. Lo ayudé a bajar dentro del pozo. Luego moví los troncos y ramas para cubrir la abertura. Lo visité todos los días durante 4 días, llevándole apenas suficiente agua para mantenerlo con vida, pero no lo bastante como para permitirle recuperar fuerzas. El Dr. Harding se dio cuenta de que Timothy ya no hablaba hipotéticamente sobre experimentos futuros. El niño tenía planes específicos y esos planes claramente incluían a las personas que estaban actualmente en la casa. ¿Qué piensas hacer con tu tía y tu tío?, preguntó directamente el Dr. Harding. La sonrisa genuina de Timothy regresó, más amplia que nunca antes. Ahí es donde usted entra, Dr. Harding. Verá, todos mis experimentos anteriores han sido con personas que no sabían lo que les estaba ocurriendo hasta que ya era demasiado tarde. Pero usted es diferente. Usted entiende exactamente lo que soy y de lo que soy capaz. Eso lo convierte en el sujeto perfecto para un tipo completamente nuevo de estudio. Mientras hablaba, Timothy comenzó a moverse por la habitación, reuniendo objetos que el Dr. Harding reconoció como posibles armas: una cuerda del granero, un candelabro pesado de la repisa, varios utensilios de cocina afilados. El niño organizaba sus herramientas con una precisión metódica, como si se preparara para una cirugía. Quiero averiguar qué sucede cuando alguien que sabe que va a morir intenta salvar a las personas que le importan, continuó Timothy con creciente emoción. Se sacrificará para salvar al tío Thomas y a la tía Sarah. Intentará pelear conmigo a pesar de saber qué he planeado para esa posibilidad. Tratará de huir y los abandonará para salvarse usted mismo. El Dr. Harding supo que el momento de hablar había terminado. Timothy había revelado lo suficiente para dejar en claro que todos en la casa estaban en peligro mortal inmediato. Sacó la pistola de su bolso médico y la apuntó al niño. Aléjate de los cuchillos, Timothy, dijo el Dr. Harding, con voz firme a pesar de su corazón acelerado. Timothy miró la pistola con interés en lugar de miedo. Es un Colt Navy, ¿verdad?
Preguntó en tono casual. He visto fotos de ellas en libros sobre la guerra. ¿Cuántas balas puede contener? 6, respondió el doctor Harding automáticamente y de inmediato lamentó haber dado la información. ¿Y cuántas personas está intentando proteger? Preguntó Timothy. Está el tío Thomas, la tía Sarah, usted mismo y presumiblemente los 3 oficiales de policía afuera. Eso hace 6 personas, si no me equivoco en la cuenta. Así que, incluso si me dispara, habrá usado toda su munición. Timothy se acercó, ya sin preocuparse por mantenerse fuera del alcance del arma. ¿Quiere saber cómo me convertí en lo que soy?, dijo, con una voz que rozaba lo hipnótico. ¿Quiere entender si nací así o si algo me convirtió en esto? ¿Quiere saber si hay otros como yo y cómo reconocerlos antes de que comiencen a matar? Cada afirmación era cierta, y la capacidad de Timothy para identificar y explotar la curiosidad intelectual del Dr. Harding era tan aterradora como su capacidad para la violencia. El niño entendía a las personas lo suficiente como para predecir su comportamiento y manipular sus respuestas, incluso cuando sabían que estaban siendo manipulados. El enfrentamiento ocurrió cuando Timothy se acercó a su tío dormido con un trozo de cuerda en las manos. El Dr. Harding dio un paso al frente para intervenir, pero Timothy se movió con una rapidez y fuerza sorprendentes, sacando el cuchillo de cocina y cortando el brazo del doctor. La lucha que siguió fue breve pero violento. Timothy luchó con la ferocidad desesperada de un animal acorralado, usando el cuchillo con una habilidad que hablaba de mucha práctica. El niño era más pequeño y débil que el Dr. Harding, pero también era más rápido y ágil, y peleaba con la precisión calculada de alguien que había estudiado anatomía extensamente. El Dr. Harding logró agarrar la muñeca de Timothy y torcerla hasta que el niño soltó el cuchillo, pero Timothy inmediatamente sacó otra hoja de su ropa. Quedó claro que el niño había preparado múltiples armas y las había colocado estratégicamente por toda la casa. El sonido de la pelea atrajo al sheriff Crawford y a sus ayudantes desde sus posiciones ocultas. Irrumpieron por la puerta trasera y encontraron al Dr. Harding forcejeando con Timothy, mientras Thomas y Sarah Caldwell yacían inconscientes en su cama, aparentemente ajenos a la violencia que ocurría a su alrededor. El ayudante Michey redujo rápidamente a Timothy mientras el Dr. Harding recuperaba el aliento y revisaba a la pareja inconsciente. Cuando todo se calmó, Timothy Caldwell se sentó tranquilamente en la esquina de la habitación, con la ropa rota y el rostro ensangrentado, pero con sus ojos azul pálido aún mostrando esa misma inteligencia fría que había inquietado al Dr. Harding tantos meses antes. No pueden probar nada, dijo Timothy mientras los agentes lo ataban con cuerdas. Nadie va a creer que un niño hizo todas esas cosas. El sheriff Crawford miró al niño con una mezcla de repulsión y fascinación. Tal vez no, dijo, pero no tenemos que probar todo. Intentar asesinar a tu familia es suficiente para que te encierren sin importar tu edad. Timothy sonrió ante eso. La misma expresión genuina que el Dr. Harding había visto el día anterior. No me van a colgar, dijo con total seguridad. Soy demasiado joven y demasiado interesante. Alguien va a querer estudiarme en su lugar. Justo cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, el horror en el condado de Sedalia se intensifica. Si esta historia te dio escalofríos, comparte este video con un amigo que disfrute de los misterios oscuros. Dale like para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta. Descubramos juntos qué sucede después. Timothy Caldwell se equivocó sobre su destino, pero acertó sobre la imposibilidad de probar sus crímenes. Cuando el sheriff Crawford intentó presentar la evidencia de la cueva ante los fiscales del condado, se enfrentó exactamente a la resistencia que el Dr. Harding había predicho. Los dibujos y notas fueron descartados como productos de un niño perturbado actuando por el trauma de la muerte de sus padres. El patrón de accidentes y muertes se atribuyó a coincidencias, agravadas por el desafortunado hábito de Timothy de ser útil durante emergencias. Sin embargo, el intento de asesinato de Thomas y Sarah Caldwell no pudo ser ignorado. 3 oficiales de la ley presenciaron a Timothy atacando a sus familiares dormidos con una clara intención de matar. Ni siquiera los observadores más comprensivos pudieron argumentar que un niño de 8 años atacara a su familia con un cuchillo a menos que algo fundamental estuviera mal en su carácter. El sistema legal de 1867 no tenía un marco para tratar con niños violentos. Timothy era demasiado joven para ser juzgado como adulto, pero demasiado peligroso para ser enviado simplemente a un orfanato
orfanato o reformatorio. El caso planteó desafíos sin precedentes para el sistema judicial de Missouri, atrayendo la atención de juristas y médicos de toda la región. Después de semanas de disputas legales y consultas con expertos de lugares tan lejanos como Boston y Filadelfia, se alcanzó un compromiso. Timothy sería entregado bajo la custodia del Hospital Estatal para Enfermos Mentales de Missouri, en Fulton, donde sería estudiado y tratado por los alienistas más avanzados de la región. La decisión no satisfizo completamente a nadie. Los fiscales querían que Timothy fuera juzgado como adulto por asesinato, mientras que los abogados defensores argumentaban que ningún niño tan joven podía ser considerado responsable de sus actos. Los médicos estaban divididos entre quienes creían que Timothy podía rehabilitarse y quienes lo consideraban incurablemente peligroso. El doctor Samuel Harding se ofreció como voluntario para acompañar a Timothy al hospital y permaneció allí durante 3 meses, documentando el comportamiento del niño y trabajando con el personal del hospital para desarrollar una comprensión de lo que estaban enfrentando. El estudio de caso resultante se convirtió en uno de los primeros exámenes sistemáticos del comportamiento antisocial en niños, aunque no se publicaría hasta décadas después de los hechos. Timothy se adaptó a la vida hospitalaria con la misma inteligencia calculadora que había demostrado en la granja. Rápidamente aprendió a imitar emociones y respuestas apropiadas, convenciendo a varios miembros del personal de que estaba logrando un progreso notable en superar sus episodios traumáticos. Timothy lloraba de forma convincente al hablar de sus crímenes, expresaba remordimiento que parecía genuino y mostraba lo que parecía ser gratitud auténtica por la atención que recibía. Pero el doctor Harding observó que Timothy simplemente estudiaba a las personas a su alrededor, aprendiendo a manipularlas con mayor eficacia. El niño había creado lo que equivalía a un catálogo completo de respuestas emocionales humanas y podía reproducir estas señales con notable precisión a pesar de no sentir ninguna de las emociones subyacentes. El sujeto presenta habilidades cognitivas extraordinarias junto con una ausencia total de respuesta emocional genuina, escribió el doctor Harding en sus informes detallados. Ha aprendido a simular reacciones humanas normales con la suficiente habilidad como para engañar a los observadores casuales. Pero la observación prolongada revela que la actuación es completamente artificial. Timothy entiende la felicidad como la expresión que hacen las personas cuando quieren que algo bueno continúe y la tristeza como la expresión que hacen cuando desean que otros los ayuden, pero nunca ha experimentado realmente ninguna de esas emociones. La evaluación del Dr. Harding también reveló el alcance de las fantasías violentas y los planes futuros de Timothy. Cuando el niño creyó haber ganado la confianza del Dr. Harding fingiendo estar fascinado por el enfoque científico para estudiar el comportamiento humano, Timothy comenzó a compartir ideas para futuros experimentos que hacían que sus crímenes pasados parecieran casi moderados en comparación. Ha desarrollado escenarios elaborados para probar las respuestas humanas a diversas formas de tortura física y psicológica, informó el Dr. Harding confidencialmente. Sus planes demuestran una creatividad notable y una atención al detalle, además de una comprensión sofisticada de la psicología humana. Si se le permitiera madurar y obtener más recursos, probablemente se convertiría en uno de los individuos más peligrosos en la historia de Estados Unidos. Los registros del hospital muestran que Timothy permaneció en la institución durante 18 meses. Durante ese tiempo, ocurrieron varios incidentes inexplicables que mostraban las características de los métodos de Timothy. Otros pacientes fueron encontrados muertos en circunstancias que sugerían accidentes o causas naturales, pero que mostraban patrones de planificación deliberada al ser examinadas cuidadosamente. 3 pacientes ancianos murieron por aparente fallo cardíaco tras interactuar con Timothy, aunque todos se encontraban en relativamente buen estado de salud anteriormente. 2 pacientes más jóvenes sufrieron caídas aparentemente accidentales que resultaron en lesiones graves. Pero ambos incidentes ocurrieron en zonas donde se había visto a Timothy más temprano ese mismo día. Lo más inquietante fueron los informes de pacientes que afirmaban que Timothy los visitaba por la noche, de pie en silencio junto a sus camas, observándolos mientras dormían. El personal del hospital que trabajaba directamente con Timothy también comenzó a experimentar problemas inusuales. Varias enfermeras reportaron pesadillas persistentes tras pasar tiempo con el niño, sueños que a menudo presentaban escenarios detallados de violencia y muerte. 2 asistentes solicitaron traslado a otras áreas, alegando que sentían que los observaban constantemente, incluso cuando Timothy supuestamente estaba confinado en su habitación. La doctora Martha Fitzgerald, quien fue incorporada para proporcionar experiencia adicional en el tratamiento de Timothy, descubrió que el niño había estado llevando un
un diario secreto. Timothy había convencido a una de las enfermeras de que le proporcionara papel y lápiz para ejercicios terapéuticos de escritura, asegurando que registrar sus pensamientos y sentimientos lo ayudaría a procesar mejor sus emociones. El diario parecía contener exactamente lo que Timothy había dicho, entradas diarias que describían sus pensamientos, sus remordimientos por acciones pasadas y sus esperanzas de rehabilitación futura. La escritura era apropiadamente infantil en su lenguaje y contenido emocional, y presentaba el retrato de una persona joven profundamente perturbada pero fundamentalmente redimible, luchando por superar experiencias traumáticas. Pero la formación de la doctora Fitzgerald en técnicas psiquiátricas europeas incluía familiaridad con sistemas de comunicación codificada. Cuando aplicó métodos analíticos al diario de Timothy, descubrió que las entradas, que parecían inocentes, contenían un sistema de cifrado sofisticado. Los mensajes decodificados revelaban los verdaderos pensamientos y planes de Timothy con detalles perturbadores. En lugar de experimentar remordimiento o rehabilitación, estaba llevando a cabo un estudio sistemático del hospital, su personal y sus procedimientos de seguridad. Su objetivo no era simplemente escapar, sino usar su tiempo de confinamiento para desarrollar técnicas más avanzadas de manipulación y asesinato. Día 47. La doctora F. cree que mis lágrimas durante la sesión de hoy fueron auténticas, leía una entrada decodificada. Su patrón de respuesta indica mayor simpatía y menor sospecha. Estimo que se requerirán 3 semanas más de actuación consistente para establecer suficiente confianza que permita contacto físico durante las sesiones. El descubrimiento del diario codificado de Timothy llevó a un endurecimiento inmediato de los procedimientos de seguridad y a una reducción de su contacto con el personal del hospital. Pero Timothy se adaptó a estos cambios con su habitual flexibilidad, cambiando su enfoque de la manipulación a la recopilación de información sobre las rutinas del hospital y posibles rutas de escape. En el verano de 1868, Timothy Campbell desapareció del Hospital Estatal de Missouri en circunstancias que nunca fueron completamente explicadas. La investigación oficial concluyó que, de alguna manera, logró escapar durante una transferencia entre edificios, a pesar de estar bajo supervisión constante de varios guardias. El Dr. Harding sospechaba que la fuga de Timothy había sido mucho más sofisticada de lo que sugería el informe oficial. El niño había demostrado una notable paciencia y capacidad de planificación durante todo su confinamiento, y parecía probable que hubiese pasado meses preparando su partida. Evidencia descubierta tras la desaparición de Timothy sugería que había estado manipulando al personal de la institución con mucho más éxito del que nadie había imaginado. Varios guardias informaron haber hecho pequeñas excepciones de política para Timothy en las semanas previas a su fuga, permitiéndole periodos de ejercicio ligeramente más largos, proporcionándole materiales de lectura adicionales y haciendo ajustes menores a su rutina diaria que, individualmente, parecían inofensivos, pero que colectivamente podrían haber creado oportunidades para escapar. Pasó 1 año y medio estudiando esa institución y a su personal, escribió el Dr. Harding en su informe final del caso. Para cuando hizo su jugada, entendía la psicología de cada persona que trabajaba allí mejor de lo que ellos entendían a sí mismos. Su fuga no fue un acto de desesperación, fue la culminación de un plan ejecutado cuidadosamente. En los meses y años posteriores a la desaparición de Timothy, el Dr. Harding comenzó a recopilar informes de muertes sospechosas y accidentes en todo el Medio Oeste. Muchos de estos incidentes mostraban señales consistentes con los métodos de Timothy, accidentes cuidadosamente escenificados que resultaban en muerte, evidencia de tortura sistemática de animales, y la presencia de un niño que parecía inusualmente servicial y emocionalmente maduro. El desafío era que Timothy ahora sería mayor, posiblemente lo suficientemente fuerte como para dominar a víctimas adultas, y sin duda lo bastante sofisticado como para evitar los errores que lo llevaron a ser capturado la primera vez. Su tiempo de estudio intensivo de la psicología humana, combinado con su inteligencia natural y total falta de frenos morales, había creado algo sin precedentes en la historia criminal de Estados Unidos. El Dr. Harding dedicó los últimos años de su carrera a seguir estos informes e intentar desarrollar una comprensión completa de lo que Timothy Campbell representaba. Sus diarios privados, descubiertos tras su muerte en 1891, contenían cientos de páginas documentando casos que podrían haber involucrado a Timothy, junto con discusiones teóricas sobre la naturaleza del mal y la posibilidad de que algunas personas pudieran nacer sin la capacidad para el razonamiento moral. Las implicaciones más amplias del caso de Timothy continuaron
influyendo en los debates sobre la justicia penal, la psicología infantil y el tratamiento de la salud mental durante décadas después de su desaparición. Su capacidad para engañar a profesionales capacitados planteó preguntas incómodas sobre la fiabilidad de la evaluación psiquiátrica, mientras que sus habilidades manipuladoras destacaban los peligros potenciales de asumir que todos los niños son inherentemente inocentes y redimibles. La granja de los Caldwell fue abandonada después de que Thomas y Sarah se recuperaran de su terrible experiencia. Ninguno de los dos pudo soportar quedarse en el lugar donde, sin saberlo, habían albergado a un asesino durante casi 2 años. La propiedad eventualmente volvió al condado y fue vendida a desarrolladores en la década de 1890, pero los residentes locales evitaron la zona durante décadas después. La cueva donde Timothy había realizado sus experimentos fue sellada por el sheriff Crawford poco después del arresto del niño, pero la ubicación nunca fue olvidada por quienes conocían su importancia. La leyenda local afirmaba que la cueva estaba maldita y que los animales no pastaban en el área circundante. Los diarios del Dr. Harding fueron donados a la Sociedad Histórica de Missouri en 1923 por su hija, quien sentía que el valor científico de las observaciones de su padre superaba las preocupaciones sobre la naturaleza perturbadora del contenido. Los diarios permanecen en los archivos de la sociedad, disponibles para investigadores que puedan demostrar un interés académico legítimo en el desarrollo del entendimiento psicológico. Thomas y Sarah Caldwell nunca hablaron públicamente sobre su experiencia con Timothy, pero ambos vivieron bajo nombres falsos el resto de sus vidas, aparentemente temiendo que el chico pudiera algún día regresar para terminar lo que había empezado. Sarah murió en 1889 y Thomas la siguió en 1894. Ninguno tuvo hijos propios. En su última entrada de diario, escrita solo unos días antes de su muerte en 1891, el Dr. Harding reflexionó sobre las implicaciones más amplias del caso de Timothy. He pasado 24 años tratando de entender lo que Timothy Caldwell representaba, y temo haber llegado a una conclusión perturbadora. Timothy no fue una aberración. Fue un vistazo de lo que los seres humanos podrían convertirse al ser despojados de las limitaciones morales y emocionales que consideramos fundamentales para nuestra naturaleza. Si sobrevivió hasta la adultez, entonces en algún lugar de América camina un hombre que entiende la psicología humana mejor que cualquier profesional capacitado, que puede manipular a las personas con una habilidad casi sobrenatural y que ve al resto de la humanidad como nada más que sujetos para experimentación. Este misterio nos muestra que el mal puede llevar el rostro de la inocencia y que nuestras suposiciones sobre la infancia y la naturaleza humana pueden ser peligrosamente ingenuas. El caso de Timothy Caldwell nos obliga a enfrentar preguntas incómodas sobre la naturaleza del desarrollo moral y la posibilidad de que algunos individuos puedan nacer sin la capacidad de empatía o conciencia que consideramos fundamentales para la humanidad. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado o podría haber más en el destino de Timothy Caldwell de lo que sugieren los registros oficiales? Deja tu comentario abajo y cuéntanos tus pensamientos sobre este inquietante capítulo de la historia estadounidense. Si disfrutaste esta historia y quieres más relatos de horror como este, suscríbete, activa la campana de notificaciones y compártelo con alguien que ame los misterios tan oscuros y complejos como este. Recuerda, la verdad es a menudo más aterradora que la ficción, y la historia guarda secretos que siguen desafiando nuestra comprensión de la naturaleza humana. Nos vemos en el próximo video.